El primero que vamos a mirar es el que dice Introducción General al curso de Teología. Curso de Teología, Introducción General al curso de Teología. Acá comienza con una pregunta, que es la pregunta que generalmente nos hacemos: ¿cómo se forma un obrero del Señor? Algunas de estas cosas, por lo menos esta introducción, para muchos es muy conocida, porque la hemos charlado mucho con los discipuladores, cuando reconocemos líderes, cuando reconocemos pastores. Es nuestro parámetro para reconocer autoridades, líderes, discipuladores, diáconos y pastores, o cualquier hermano en alguna obra. Miramos estos dos aspectos que vamos a mirar ahora. Dice así, yo le voy a ir leyendo los párrafos, vamos a ir leyendo juntos y charlando algunas cosas que nos parecen que debemos detenernos. La experiencia de la Iglesia, a través de los siglos, enseña la importancia que tiene en el siervo de Dios una formación adecuada para enfrentar las grandes responsabilidades que atañen a toda función sagrada. Nosotros estamos asumiendo una responsabilidad grande. La edificación de la iglesia es algo sagrado, es algo serio. No podemos promover, la Biblia dice que los neófitos, las personas nuevas o las personas que no tienen formación, no deberían ser promovidas a puestos de autoridad o en funciones de enseñanzas dentro de la iglesia. Entonces, queremos ser coherentes y queremos equipar a los santos para la obra del ministerio. Dice aquí los neófitos, que serían los recién convertidos o los no recién convertidos pero que no han recibido formación. Son las personas que no deben estar en un lugar de liderazgo en la iglesia. Enfoque tradicional. Vamos a mirar un poco cómo la iglesia tradicional reconoce a un siervo del Señor y vamos a mirar un poco cómo nosotros entendemos o cómo lo hacemos nosotros. Vamos a hacer un paralelo entre ambas cosas. El enfoque tradicional, un joven de 18 años, que es la edad cuando se termina la secundaria y se llaman para meterse en los seminarios, va a un seminario. Un muchacho en una iglesia tradicional, al no haber discipulado, al no haber entrenamiento personal, paternidad espiritual, cuando quieren desarrollarse en la obra o consagrarse, porque ellos hablan de dos niveles, un nivel de entrega al Señor, un nivel de consagración al servicio, no tienen lugar donde formarse, entonces cogen un seminario. Así que esto es lo que estamos tomando. Va a un seminario. Generalmente a los 18 años no se tiene oficio todavía, ni profesión. Sería la etapa para estudiar. Sin oficio, ni profesión, no tiene experiencia laboral. Hay muy poca gente que antes de los 18 años ya tiene una experiencia laboral. No tiene una formación humana madura. Acaba de salir de la adolescencia, ni sabe lo que significa formar y llevar adelante una familia, salvo raras excepciones. A esa edad la mayoría es soltero. Esa persona con ese entorno entra a un seminario, recibe instrucción teológica, que es lo que vamos a ver un poco nosotros, teológica académica, porque no tiene experiencia en la obra, no tiene desarrollo de fruto, no tiene obra, no tiene trayectoria todavía, así que recibe solamente una instrucción intelectual. Él aprende cosas, ciertos años, según el seminario, 3 años o 5 años, y egresa, se recibe supuestamente formado para ser pastor. Termina su formación, es pastor, tiene un título de pastor y comienza a buscar congregación. Algunos hasta ponen avisos en los diarios ofreciendo sus servicios y cae a una congregación que se le designa. Imaginemos que acá cae un pastor así. Viene, no conoce a la gente no lo conoce a él, no tiene peso en su autoridad, salvo por aquellos que reconocen el hecho de ser pastor. Puede generar problemas, gente que no le reconoce. Nadie sabe qué obra tiene, qué gracia tiene. Él no conoce el entorno social, la trayectoria de la iglesia a la que cae, y es muy difícil ser pastor así. Entonces hay un periodo de reacomodamiento, que si lo que habla le cae bien, si no le cae bien, si dice algo que a la gente no le cae bien o no lo entiende, como cayó de arriba, no se formó de las entrañas del pueblo, sino que vino de otro lado,
puede ser seriamente resistido, y de hecho en muchos lugares los pastores están algún tiempo, 3 meses, 6 meses, 3 años, y van rotando de congregación en congregación. En algunas excepciones se quedan por años en algún lado. Esa es la formación tradicional de un obrero. Así normalmente o generalmente en la iglesia tradicional se reconoce un siervo del Señor, un obrero del Señor. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque, ustedes saben que no es así. No mandamos a la gente a seminarios porque consideramos que el seminario es la iglesia. La iglesia, los pastores son los encargados de desarrollar a los santos para la obra del ministerio, equipar y capacitar. Todos los discípulos de la iglesia son los seminaristas y la iglesia es el seminario. Y a través del desarrollo de la vida vamos desarrollando la persona y reconociendo su obra. No tenemos seminarios, entonces hemos visto en la Biblia que hay 2 cosas que califican a un obrero del Señor. Primero, lo decimos así, su estatura espiritual, y segundo, su gracia o desarrollo ministerial. De paso, para que se enteren cómo evaluamos para el reconocimiento de autoridad. ¿Qué es la estatura espiritual? El primer rasgo que miramos en una persona para ser reconocida. Se mide en la santidad moral, es lo que él es. La estatura espiritual son sus cualidades de carácter, su santidad, la capacidad de guiar y desarrollar su propia familia, la diligencia y responsabilidad en el trabajo, el trato con las demás personas, el amor al prójimo. Lo vemos a través de los años pasar crisis en la vida y uno evalúa si en las crisis se mantiene firme, fiel, o en las crisis se desmorona. Es importante el carácter en el obrero cuando uno lo va viendo a través de las distintas situaciones de la vida. Y sobre todo, en su comunión y confianza en su relación con Dios. Es decir, que sea una persona que realmente tenga una experiencia profunda con el Señor. A eso le llamamos la estatura espiritual. Entonces, esto no es un reconocimiento solamente por saber algunas cosas, sino que es una vida tratada, es una vida formada, hay un recorrido, hay una trayectoria, se mira su trabajo, se mira su familia, se mira su relación con Dios, se mira su trato con los demás, se lo mira en las pruebas y se lo mira en las bendiciones, se lo mira cuando toma autoridad. A veces algunos cuando toman autoridad se vuelven mandones, dirige las vidas, es un mandón, no tiene capacidad de corrección. Todas esas cosas miramos y todas esas cosas hacen a lo que es la estatura espiritual de un obrero o de una obrera del Señor. ¿Está claro este punto? El segundo aspecto que miramos ya no es lo que Él es, sino es lo que Él hace. Es el don o la habilidad recibida por el Señor para hacer la obra. ¿Qué frutos tiene? ¿Qué gracia tiene? Tanto en el mundo, o sea, con los inconversos, como su obra en la iglesia, alcanzar a los perdidos y edificar a los santos, hacer discípulos que formen a otros discípulos. Dice así, aún el sentido común nos enseña que el chacarero se forma en la chacra al lado del otro chacarero. El carpintero se forma al lado del maestro y conociendo cómo se trabaja la madera. Esto de por sí no puede ocurrir en un aula académica. Yo quiero aprender a volar, no puedo aprender en el patio de mi casa. Por más que me estudie todos los manuales como ser un buen piloto de avión, en algún momento me voy a tener que subir al avión. Y tratar de formar a un pastor o un líder, un obrero solamente con una instrucción académica, sería esto, tratar de formar un piloto de avión en el patio de su casa. ¿Me entienden? La gracia ministerial se reconoce en el contexto del cuerpo de Cristo, esencialmente por los frutos que producen la salvación de vida y en la edificación de la iglesia. Así que nosotros cuando pensamos en reconocer hermanos, promoverlos en funciones de autoridad, miramos estos 2 aspectos fundamentales, lo que Él es y la gracia que Dios le ha dado y el fruto de la gracia que Dios le ha dado. Cuando hablamos de la gracia ministerial no es algo que Él tiene, sino es algo que Él recibe, los dones que el Señor le da, pero Él tiene el deber de desarrollar esos dones. ¿Y qué es lo que ha producido con esos dones? ¿Cuántos discípulos tiene? Lo decimos de esta manera, ¿cuántos seguidores? ¿Cuánta gente formada? ¿Cuántos grupos abrió?
cuánta gente alcanzó en el mundo y cuánto edificó la iglesia. Eso es la gracia ministerial. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el enfoque tradicional y lo que nosotros entendemos que es el enfoque del reconocimiento de obreros? A veces nos aparecen hermanos que dicen, mira, ¿me podés firmar una autorización para ir a un seminario? Y no le decimos no, pero le decimos, hermano, hermana querida, ¿a qué vas al seminario? Y algunos nos tildan, ustedes son antiseminario. No, hemos aprendido que el seminario lo único que hace es enseñarte teoría importante, por eso ahora le estamos dando, pero la damos cuando ya hay una base de formación básica en el obrero. Cuando ya el obrero está metido en la obra, cuando ha desarrollado estatura espiritual, gracia ministerial, queremos completar, con lo que vamos a dar estos viernes, este otro aspecto que completa la maduración y el desarrollo del obrero, pero no pensamos que esto sea solamente lo que capacita a un obrero. ¿Me hice mucho lío? ¿O me entienden bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, avanzamos. Lo útil y lo indispensable. No todas las cosas, ni todas las experiencias tienen el mismo valor. Es justo y sabio distinguir entre lo útil y lo indispensable. Nosotros cuando hablamos del ministerio didáctico de la iglesia, yo espero que todos ustedes, si están acá, esto es un material que ya lo tienen que haber visto, porque es un material básico para toda persona que hace discípulos. De paso, si no se enteraron o no se lo dieron, dígale a su mayor en Dios, mirá, estoy esperando todavía el ministerio didáctico de la iglesia porque nos da un fundamento básico y práctico, nos abre el entendimiento de cómo hacer la obra. Lo hemos dado en los líderes, lo hemos dado mucho, pero por las dudas repaso, que no se quede nadie sin recibir este material. Y si estás guiando a otro que está por hacer discípulos, este es un material básico, el ministerio didáctico de la iglesia. Y allí enseñamos sobre lo útil y lo indispensable. El discípulo, ¿qué es lo que tiene que recibir cuando recién conoce al Señor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo útil o lo indispensable? Lo indispensable. Porque es útil que él sepa en cuántos idiomas escribió la Biblia, que lo vamos a ver a eso, que se llama bibliología, cuántos lo escribieron, en cuántos años, cuántos viajes hizo Pablo, cuántas ciudades había en Asia, cuántas iglesias. Eso es útil y formativo, pero eso no es indispensable. Indispensable es que cuando alguien llegue, aprenda a confesar sus pecados, aprenda a arrepentirse, aprenda a honrar a sus padres, administrar su dinero, tener pureza moral, perdonar al que le ha hecho daño. Entonces le damos una teología práctica y a eso le llamamos lo indispensable. Por eso queremos hacer esta definición. Para nosotros le llamamos querigma y didaqué, le llama la palabra querigma y didaqué, que sería la doctrina y la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio del Reino, saber qué es el Evangelio del Reino para él entrar y saber qué es lo que hay que predicar, que esto lo hemos hablado mucho, que sería el querigma, la proclama del hecho de Cristo, y la didaqué es la doctrina. Doctrina, hoy se confunde, algunos piensan que doctrina es teología, y enseñan en los seminarios bíblicos bajo la materia doctrina, enseñan lo que hoy nosotros les vamos a enseñar estos viernes, enseñan teología. En realidad la doctrina no es la teología, yo después le voy a explicar los términos. La doctrina son los mandamientos del Señor, es todo lo que enseña a cómo relacionarse el hombre y Dios y entre los hombres. Es lo que enseñó Jesús. En Mateo 28 él dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esas cosas que él ha mandado, sus mandamientos, porque él no dio consejo, él dio mandatos, instrucción específica, se llama doctrina, viene de la palabra didaqué, que no es teología. Entonces, nosotros tenemos que dar a los discípulos lo indispensable, el querigma y la didaqué. De paso, eso está muy bien desarrollado, muy claramente desarrollado, en este apunte que yo les dije que es básico, que se llama el Ministerio Didáctico de la Iglesia. Si alguno quiere refrescar los conceptos, debería tener ese apunte siempre a mano. Es un apunte para consultar continuamente. Es un apunte de Jorge Mitián. Sintéticamente, estos elementos constituyen la palabra universal y eterna de Dios para todos los hombres, en todo lugar.
En ello se ha concentrado nuestro ministerio, pusimos acá. Dios nos ayude para seguir siempre siendo así, para seguir entendiendo que hay que enseñar el querigma y la didaqué. Eso sería lo indispensable, lo que ustedes tienen que dar, dedicarse a formar en los obreros, en los nuevos, enseñar en los grupos caseros. Esto es lo que tenemos que dar. Ahora, ¿qué es lo útil? Dijimos lo indispensable que era. ¿Qué es lo útil? Lo decimos así: resulta provechoso y útil para un obrero con una formación básica en su vida y ministerio. Por eso los invitamos a los núcleos. Consideramos nosotros que ustedes ya tienen una formación básica en su vida y en su desarrollo de obra. Es provechoso y útil recibir una formación teológica, aunque sea elemental. Esto es lo que vamos a hacer estos viernes. Va a ser elemental. Teología que consta de, según los autores, de 7 grandes temas o 8 grandes temas, y normalmente lleva 2 o 3 años o 4 años dar a fondo esos 7 u 8 temas. Nosotros no podemos dar 4 años en 8 viernes. Así que vamos a tocar algunas cosas y vamos a dejarles inquietudes y material para que ustedes estudien y sigan mirándolo un poco más a fondo. Vamos a pasar rápido. Por ejemplo, el tema Dios, que es un tremendo tema, nos llevaría por lo menos 3 o 4 viernes. Jesucristo, la historia de la salvación, lo que le llaman soteriología, nos llevaría 3 viernes por lo menos. La neumatología, yo después les explico estos términos, que es el estudio del Espíritu Santo en todas las Escrituras, los dones, el fruto, la llenura del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, cómo funciona el Espíritu Santo dentro de la Trinidad, nos llevaría casi los 8 viernes. Entonces vamos a tocar algunos aspectos principales y el resto lo verán. Por eso pensamos que es una formación elemental. Fíjense en que dice como un complemento de preparación académica. La mayoría de lo que vemos acá, muchas cosas van a ser teóricas, porque esto también decimos es amar a Dios con toda nuestra mente, entendiendo, razonando, viendo fundamento intelectual que generalmente no damos. Nosotros tenemos una teología muy práctica, que es lo indispensable, pero necesitamos este otro aspecto para completar nuestro desarrollo. Estos estudios, ¿me siguen ahí en el párrafo? No producirán necesariamente mayor santidad, ni más fruto en el ministerio de los que lo siguen, de los que se meten en este curso, aunque bien podría surtir estos efectos a la larga, porque uno se acerca a la palabra, se mete en la palabra, abre su mente, se acerca a Dios, con una actitud de aprender, y esto a la larga genera desarrollo en el ministerio y en la vida personal. Sin embargo, hay beneficios que consideramos importantes a ofrecer y recomendar este curso, bueno, a nuestros consiervos en el ministerio. 3 ventajas, por lo menos pusimos acá. Primero, proveerá una visión de la historia, un enriquecimiento intelectual y una madurez teológica, a fin del que el siervo de Dios tenga mayor equilibrio y profundidad, amplitud, para no quedarse en las superficialidades. A veces cuando nos ponemos con estudiosos nos sacan algunos temas que en medio quedamos pagando. No tenemos claro cuáles son las teorías de la segunda venida. Nos hablan de los credos, vamos a mirar un poquito de la historia de la iglesia. Algunos personas autodidactas se han metido un poco más, otros se quedan un poco más en la orilla, entonces muchos temas nosotros no lo conocemos muy bien. Hemos recibido la práctica de la vida cristiana, pero a veces nos faltan elementos para explicar la doctrina, nos falta instrucción bíblica para algunos puntos de la doctrina o de la historia, como dice acá, para no quedarnos en la superficie, y el peligro de quedarnos en la superficie es que nos podemos desviar o irnos a ciertos extremos por las herejías que comienzan a funcionar en los entornos de las distintas épocas de la iglesia. Ustedes ven ahora que se enseña cualquier cosa, se dice cualquier cosa, se ve cualquier cosa. Hoy prácticamente se predica salud, dinero y amor, y tantas cosas que hemos aprendido. Entonces estas cosas, al meterme en la doctrina, al meterme a escudriñar las Escrituras, me equilibran, me dan una mayor formación, me abren un paraguas para estar apercibido de las cosas que no son bíblicas y pueden llegar a querer influenciarnos como iglesia y como persona. Segundo, el acceso y la introducción a los temas teológicos, bíblicos e históricos.
Acá dice que va a generar sed para los que son autodidactas, el camino para proseguir estudiando. En realidad, todos debemos ser, en mayor o menor grado, estudiantes durante toda la vida. En el momento que dejas de estudiar, empezás a dejar de enseñar. Cuando dejas de recibir, se te termina la capacidad de poder dar. Cuando alguien en algún momento dice, bueno, yo ya sé demasiado, ¿para qué voy a leer esto? Esto no me interesa, ¿para qué más? Ahí comienza su corazón a cerrarse a la formación, y cuando comienza a venir esto para abajo, comienza a venir con falencias. No me acuerdo el nombre ahora de un hombre de Dios, no me acuerdo el nombre, que era un anciano, cuenta la historia de Fina y lo cuenta acerca de otro hombre, no me acuerdo cómo era el otro hombre, que dice que él todas las mañanas salía a trabajar a las 6 de la mañana y veía la casa de este ancianito ya con la luz prendida, y él pensaba, este hombre o no debe dormir, o debe levantarse muy temprano, o debe dormir con la luz apagada. Era un hombre de Dios. Y siempre que pasaba la madrugada veía la luz prendida, y siempre que pasaba la madrugada veía la luz prendida. Y un día le pregunta y le dice, perdón, ¿usted me puede decir qué hace tan temprano, un hombre grande ya, además de ser un hombre que está en la obra, no tiene que trabajar, ¿por qué no descansa un poco más? ¿Qué es lo que lo lleva a levantarse muy de madrugada? Porque él salía a las 6, pero cuando él se levantaba tipo 5 menos cuarto, él veía, estaba ahí, creo que enfrente de su casa, ya la luz encendida de este anciano. Y este hombre dijo así, lo que pasa es que yo tengo que enseñar en la vida, yo tengo que enseñar en la iglesia, y yo quiero que la gente que viene a beber de mi río, beba de un río que corre continuamente y no de agua estancada. Entonces cada mañana me preparo, cada mañana estudio, para que tenga un beneficio el que se acerca a mí, y pueda beber agua de un río que corre, y no tomar agua estancada que tal vez se acumuló hace tiempo atrás, pero quedó ahí. Y él sacaba lo hermoso de este hombre anciano, ya que puede decir, bueno, yo con todo lo que sé puedo enseñar tranquilamente hasta que el Señor me venga a buscar, y bien, porque él la cosa la tenía clara, pero él dice, quiero que sea agua fresca, un río que corre hacia mi vida para poder dar de comer a aquellos que vienen a recibir mi ministerio. Entonces, en realidad nosotros deberíamos ser estudiantes durante toda la vida, seguir leyendo, investigando, reflexionando, si es que queremos enriquecer nuestro ministerio continuamente. Cuando dejo de aprender, dejo de crecer y empiezo el proceso de dejar de enseñar. Nunca debemos perder un corazón de alumno. A veces puede ocurrir que cuando no hay estatura espiritual, cuando no hay madurez en el carácter, la persona que es promovida se vuelve orgulloso, se siente que es importante y ya empieza a creerse que él sabe, entonces empieza a cerrar las conexiones para seguir recibiendo instrucción. Tal vez reciba instrucción bíblica, pero no empieza a recibir instrucción en su propia vida, porque empieza a resistir el consejo, se cree sabio en su propia opinión, y ese ministerio ya está viciado, ya está, por decirlo de una manera, entró muerte a ese ministerio o a ese desarrollo de vida, y con el tiempo se va a arruinar y le va a arruinar a los que están bajo su cobertura. Entonces, el corazón de alumno, la actitud de estar siempre debajo de otros, aunque en algún momento me toque ser el mayor, siempre la capacidad de alumno. Siempre el corazón abierto, el oído abierto, el corazón dispuesto a ser corregidos, no solamente por los mayores, sino por mis compañeros de obra, por los nuevos en la obra y aún por los que no conocen al Señor. Siempre tengo que estar abierto a recibir la corrección y a ser enseñado. Y lo tercero, decimos, el estar mejor ilustrados, nos ayudará a situarnos mejor en el contexto de las naciones y de la historia, al conocer nuestro proceso como iglesia, para poder transmitir mejor el mensaje a todo tipo de personas. Estos tres elementos nos animan a darles el curso estos viernes. Conclusión. Por todo ello consideramos este curso de formación teológica útil y recomendable, no indispensable, pero sí útil y recomendable para los que están sirviendo al Señor. Nadie piense que llegará a ser pastor por haber tomado este curso, tampoco ninguno dejará de ser reconocido por no tomar este curso. Ninguno de ustedes está obligado a tomarlo, pero sí les pedimos que si comienzan, que hoy se han venido, traten de ser fieles, acá dice 2 o 3 años porque es la duración del curso, por lo menos estos 8 viernes que estamos juntos. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo se forma un obrero del Señor? Su estatura espiritual
y su gracia ministerial. Perdón si alguno a veces viene con algún deseo de que me podés firmar para ir a algún seminario y medio que lo bochamos, le decimos, mira, no vaya, pero no querés que estudie. Mirá, fíjate, me parece que vos tendrías que haber entendido qué es lo que creemos, cómo lo enseñamos, por qué lo decimos así. No está mal ir a un seminario, de hecho vamos a enseñar cosas que se enseñan en los seminarios, pero vuelvo a insistir, creemos que la iglesia es el gran seminario y todo discípulo es un seminarista. ¿Entienden esto es lo que yo quiero decir? Muy bien. Creemos que la formación de la vida se da en el campo, como dicen, como es en la cancha se ven los pingos, y no solamente en una formación académica. Por eso hemos visto esto. Muy bien. Introducción general. ¿Qué significa? ¿Qué es la teología? La teología es la ciencia que trata de Dios. Viene de teos, que significa Dios, y logos, que significa tratado, estudios o palabra de Dios. Como la psicología es el estudio de la mente y la sociología es el estudio de la sociedad. La palabra logos o la palabra logía significa el estudio de. Teología son los tratados, son los estudios de Dios. Acá dice teología bíblico-cristiana. ¿Qué es la teología bíblico-cristiana? Es la exposición íntegra del pensamiento de la Biblia. Es exponer todo el pensamiento de la Biblia. ¿En qué se fundamenta? En la revelación que Dios nos dio. Porque si algo alcanzamos a conocer de Dios, es porque Dios sencillamente lo reveló. Si Dios no se hubiera revelado, no hubiéramos podido conocer absolutamente nada de Dios, porque el hombre no alcanzó a Dios, sino que Dios se metió en la historia del hombre. No es que el hombre lo descubrió, sino que Dios se dejó descubrir. Y si algo conocemos de Dios, es porque Dios, cuando veamos Dios, que hablemos de los atributos, van a ver que es porque Dios permitió que cierta área de Él se descubra. Y eso es lo que el hombre descubrió, y a eso le llamamos atributo. Un atributo de Dios es lo que Dios permitió que nosotros conozcamos. Dios se podría haber escondido y nadie jamás lo hubiera descubierto. Él es de otra sustancia, es lo otro. La palabra santo significa lo otro. Es de otra cosa totalmente diferente. No hay nada parecido en nuestro entorno material que se pueda asemejar. Dice la Biblia, tú eres Dios que te encubres. Y Dios se podía haber encubierto y nadie lo hubiera conocido. Entonces, la teología se fundamenta en lo que Dios permitió que se conozca, en la revelación. Revelar significa descubrir algo que estaba oculto. Dios estaba oculto. Aún Pablo dice que tratamos a tientas de descubrir. Estamos ahí como palpando a ver si enganchamos. Y algo Dios permitió. La revelación de las Escrituras es conocer lo que Dios permitió que se conozca de Él. Esto es importante saber, porque Dios tomó la iniciativa. Dios se acercó al hombre. Dios se quiso mostrar. Su buena voluntad, su benevolencia es reflejada en lo que Él permita que nosotros conozcamos. No es que le conoces más porque es virtud tuya, es por soberanía de Dios que Él decide revelarse. Bueno, esto es otro tema que vamos a ver. Y en esa revelación Él permite que lo descubramos. Ese descubrimiento y la enseñanza de eso se llama teología bíblico-cristiana. ¿Me van siguiendo hasta acá? Muy bien. Dice acá, pusimos Dios en el transcurso de la historia, se ha dado a conocer a los hombres, mostrándose progresivamente en su carácter, su propósito y voluntad mediante las palabras de su mensajero o de sus mensajeros. Hebreos 1 del 1 al 3, ¿se acuerdan lo que dice? Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, sus mensajeros, Dios fue hablando continuamente en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La revelación total y definitiva del Padre, o la revelación plena, se da en Cristo. Con la venida de Cristo se termina de revelar el carácter, el propósito y la voluntad de Dios. Y esa manifestación, ¿dónde quedó registrada? ¿A dónde podemos ir a ver qué es o de qué se trata? Quedó registrada en las Sagradas Escrituras, quedó registrada en la Biblia. A eso se le llama teología bíblica o teología cristiana. Dentro de la teología, yo estoy dando una introducción, hay distintas ramas.
La teología histórica, por ejemplo, van a escuchar ustedes teología histórica, que se ha ido desarrollando a través de los siglos, ha ido desarrollando el progresivo conocimiento de Dios, se estudia a través de la historia, los hechos cronológicamente, se va estudiando a través de la cronología. La teología exegética es el estudio de los libros o de los temas de la doctrina de la Biblia. Acá dice, generalmente se estudia libro por libro. Agarramos el Génesis, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos Efesios, hicimos algo así. Agarramos el libro del versículo 1 al último capítulo y el último versículo. Estudiar libro por libro es la teología exegética. A veces decimos cuando predicamos, esto no es un estudio exegético, sino temático. ¿Qué significa? No es estudiar, si yo hablo Mateo 1, del 1 al 3, no es que hablo Mateo 1.1, después paso a Mateo 1.2, después paso a Mateo 1.3. Versículo por versículo es exegético. ¿Me siguen? Temático es que yo toco un tema, y en el tema, ese tema puede estar en muchos versículos bíblicos. Es un tema tratado a través de la Biblia o tratado a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a hablar de la mentira. Entonces busco los textos que hablan de la mentira y doy una enseñanza temática por tema. La exegética es libro por libro, versículo por versículo. Sistemática es otra, es la tercera. Es el estudio del contenido bíblico agrupado en torno a los grandes temas de la fe, que es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar. Los grandes temas de la fe, la salvación, la segunda venida de Cristo, los pactos, el Espíritu Santo, Dios, la Biblia, la revelación. Y después está la teología práctica o existencial, ordenamiento práctico de los temas para ser comunicado a los discípulos para su adoctrinamiento y edificación. Ejemplo, PCM. ¿Saben lo que es PCM? No es un nuevo partido político. Es el Puerta, Camino y Meta. En los círculos académicos es lo que menos hemos hecho, en realidad lo que menos se ha hecho, siendo lo más necesario. Esta es la teología que nosotros enseñamos continuamente. Lo que dijimos, lo indispensable. En los círculos académicos, en los seminarios, en los lugares donde se enseña, lo que menos se ha dado es esta teología práctica o existencial. Se ha dado generalmente una teología más académica. Y ahí está para que ustedes se ubiquen qué significa la palabra teología. La terminología. Como todas las ciencias, la teología tiene su propia terminología. Las raíces de las palabras generalmente son griegas o hebreas si se refieren al Antiguo Testamento. Y hay terminologías. Por ejemplo, yo les dije a ustedes lo que hablamos recién, teología es una terminología. Es un término que se usa en la ciencia para decir algo. Hablamos yo les digo, vamos a hablar mañana de amartología. Y usted dice, ¿y esto qué se come? ¿Quién me está hablando en lengua? Amartología significa el estudio del pecado a través de la Biblia. Asmartí es una palabra griega que se dice que es pecado, y la materia, por decirlo de esta manera, amartología, es el estudio del pecado, sus consecuencias, su origen, su desarrollo, bla, 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 bla. Es una terminología que no aparece en la Biblia, pero sí aparece en esta ciencia que usa estos términos porque son los términos originales, o del griego o del hebreo. La teología tiene su propia terminología. ¿Me van siguiendo hasta acá? Muy bien. Esta tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja de la terminología, bueno, es obvia, la precisión del lenguaje, la precisión de la enseñanza bíblica. Nuestro movimiento, este movimiento de restauración de verdades, hubo verdades con esta terminología que revolucionaron nuestra historia. La palabra Kyrios. ¿Cuánto hemos aprendido de la palabra Kyrios? Jesucristo es el Señor. ¿Por qué descubrimos lo que significa el señorío de Cristo? Porque descubrimos la palabra Kyrios. Fuimos a la original y allí estaba la terminología. Y la terminología, o sea, el lenguaje hebreo original, nos abrió un panorama desconocido durante años. Y tal vez digamos siglos. ¿Cuántos siglos nunca se enseñó el señorío de Cristo?
¿Cuántas palabras hemos aprendido que en su original nos abren el conocimiento de las Escrituras y que han transformado nuestras vidas, nuestras comunidades, la manera de enseñar? Tomo solamente una, pero hay muchas palabras. Por ejemplo, la palabra Kyrios. Otra palabra que hemos aprendido mucho y hemos utilizado mucho es catartismos. Esto lo hemos enseñado muchísimo. De paso, todos ustedes deberían saber qué significa. No es un término en lenguas. Catartismos es la palabra que en Efesios 4, cuando habla de los ministerios, es la palabra a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar es la palabra catartismos, que significa equipar, preparar, madurar, preparar un ejército para salir a la guerra, preparar un barco para salir al alta mar. O sea que la palabra significa equipar a alguien para que esté listo en la función. Nuestra traducción es perfeccionar, pero la palabra original es catartismos. ¿Por qué se necesita esta terminología? Porque el idioma original donde se escribió con lo que se escribió la Escritura es mucho más rico que nuestro idioma. Entonces, algunas traducciones no terminan de desarrollar completamente la idea de lo que quisieron decir los escritores bíblicos. Entonces se recurre a la terminología para interpretar la riqueza de la palabra. Por ejemplo, la palabra carne es la palabra sarx en la Biblia y tiene varios significados. La palabra mundo es la palabra cosmos. Y a nosotros mundo nos significa algo, pero el original tiene varios significados. Cosmos refiriéndose al mundo como el sistema solar, cosmos refiriéndose al mundo como la sociedad egoísta, no améis al mundo, la sociedad egoísta y rebelde a Dios, es la misma palabra, y cosmos refiriéndose al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, como no hay que aborrecer el mundo, pero ese mundo se refiere a las personas. Entonces, hay palabras que en el original tienen un gran significado, una riqueza literaria que nuestro idioma no lo tiene y no terminamos de captar el significado real. Entonces se usa la terminología, por eso la teología recurre muchas veces, en el griego dice, en el hebreo dice, y esto es una gran ventaja por la precisión. ¿Estamos hasta acá? Pero tiene una desventaja. La desventaja es volverse médico y hablar en término médico, a ver si me entienden. Acá dice, acostumbrarnos a usar el lenguaje más académico, existe el peligro de incomunicarnos con la gente que nos escucha. ¿Fuiste alguna vez a un médico y te dijo, tenés... ¿Sí? ¿Qué me dijo? Doctor, perdón, ¿me lo puede explicar? Sí, tenés una patología de no sé qué, de qué... Y me dice, ¿qué patología? ¿Me podés que si lo entiendo no sé lo que me dice? Yo le digo a algunos muchachos a veces que hablan difícil, pasá a la versión popular, porque no te entiendo. Digo yo a los médicos, pues muchos, ¿no? Pero perdón si acá hay un médico, pero se acostumbran a cierto lenguaje académico e importante, pero a veces no se dan cuenta que cuando hablan con la gente es común, que no entiende un pepino de terminología médica, no entiende, viene del medio, ¿qué te dijo? Mira, la verdad que no entendí muy bien lo que tenía. ¿Cómo no lo entendiste? ¿No le preguntaste? Y no me explicó mucho, me largó ahí la palabra rara y no entendí mucho. ¿Pasa o no pasa eso? Me pasa a mí solo. ¿Suele pasar? Pasa. Ah, doctor, era solamente un dolor de panza, nada más me diste un... Parece como en el Correcamino, ¿se acuerdan? Bueno, el Correcamino no existe más, mirá vos qué antiguo que soy. Bueno, algunos saben del Correcamino, que aparecía un nombre y decía, nombre científico, no sé qué nombre le daba y... ¿Se acuerdan el nombre científico del Correcamino? Bueno, debemos tener cuidado de usar las palabras que nuestros oyentes conozcan bien para poder comunicarnos. Es importante el estudio de esta terminología, pero cuando comunicamos, el peligro es que hablemos en difícil. ¿Me entienden? Tenemos que predicar y enseñar en versión popular. Ustedes saben lo que es la versión popular. De esa manera. ¿Cuáles han sido las posiciones teológicas de los últimos siglos? Salteamos esas primeras tres, léanlas ustedes, y después dice, en términos muy generales, hay dos enfoques teológicos principales. Uno, ustedes habrán escuchado lo que se llama la teología de la liberación, la teología liberal, que también se llama modernista. Ellos dicen que la razón tiene que estar por encima de la fe. La razón por encima de la fe. Niegan los milagros,
niegan el nacimiento virginal de Cristo, niegan la inspiración de las Escrituras. Todo lo que no se puede explicar intelectualmente no sirve, no es un cuento, es una paradoja, es una historia ilustrada de algo que no tiene mucha relevancia porque no entra en la mente. Es la teología liberal, la razón por sobre todo. Si no se entiende, no está bien, no lo queremos, no lo reciben. Hay discípulos que no vienen con una teología liberal, pero tienen este problema. Y no lo entiendo. Y no lo puedo digerir por mi mente. Bueno, hay cosas que se tienen que digerir y hay cosas que se tienen que recibir. Pero la teología liberal hace este énfasis. La razón por sobre la fe. Y está el otro enfoque teológico, que es el enfoque ortodoxo, que es la fe, es al revés, por encima de la razón. En realidad, la mejor manera de expresarlo sería la razón iluminada por la fe. Porque está el peligro de que no pensemos, no usemos el sentido común. Y Dios nos dio la mente para usarla, pero la mente tiene que estar iluminada por la fe. Entonces, los dos enfoques generales a grandes rasgos, la liberal y la ortodoxa. ¿A dónde más o menos creen ustedes que estamos nosotros? En la ortodoxa. Creemos que nuestra razón tiene que usarse, tiene que ejercitarse, pero tiene que estar iluminada e influenciada por la fe. Muy bien. Alguien preguntó hoy qué era teología sistemática, me parece que Gabriel. Bueno, acá lo dice un poco más, yo lo voy a pasar por arriba. Digo solamente el primer renglón. El término sistemático, teología sistemática, viene del griego, y acá empezamos a usar alguna terminología, sunistano, que significa organizar, ordenar un montón de cosas o cosas plurales, ponerlas en un orden para que se entienda, un orden coherente, interrelacionados, para que se puedan entender. Esa es la palabra sistemático, viene de sunistano, que significa poner un orden coherente para que se entienda. Digo otra cosa importante. En la teología, el segundo párrafo, cada tema guarda íntima interdependencia con los otros temas. Está totalmente relacionada, por eso es sistemática. Si afirmamos un tema, se afirman 2 o 3 temas más. Si desautorizamos un tema, 2 o 3 temas más se caen. Por ejemplo, si negamos al Cristo revelado en la Biblia, queda afectada la Trinidad. Si decimos Jesús no es Dios, la Trinidad ya no tiene sentido, porque dice que los 3 son Dios. Entonces se cae la doctrina de la Trinidad. Si negamos la inspiración de las Sagradas Escrituras, ¿para qué sirve la Biblia? Si no es inspirada por Dios, este libro no sirve para nada y todo se derrumba. Todos los temas, cuando empiecen a ver viernes por viernes, todos los temas están interrelacionados. Afirmando un tema, se afirman los otros. Restando la importancia a un tema, los demás comienzan a derrumbarse también. Muy bien. Acá al final dice 7 temas fundamentales de la teología. Esto lo puse solamente para que ustedes tengan noción de los temas que estudia. Acá dice capítulos porque es un curso que se da durante 3 años. Nosotros le vamos a dar todo esto. Pero fíjense, bibliología. ¿Qué es esto? El estudio de la Biblia. La autoridad suprema en materia de la fe. Teología es Dios. Antropología, el hombre. Y amartiología, el pecado. Cristología es Cristo, soteriología, la historia de la redención. Neumatología, el Espíritu Santo, eclesiología, la iglesia, escatología, los sucesos finales, y según quien se agregan angelología, que es el estudio de los ángeles y los demonios. Algunos lo agregan, otros no lo agregan. Más o menos vamos siguiendo la introducción a lo que es el tema o el curso que vamos a dar. Vieron que es muy teórico, pero necesitamos ir creciendo en algunos conocimientos. Muy bien. Quisiera meterme en un tema, en el primer tema. El primer tema que vamos a estudiar es el que dice allí número 1 en esa lista. Este es un tema, la verdad que apasionante, por lo menos a mí me ha atrapado siempre. Es un tema muy interesante para profundizar.
La autoridad suprema en materia de la fe es el segundo que vamos a usar. La autoridad suprema en materia de la fe. Este es un tema que se llama bibliología, pero yo voy a tocar una primera parte porque el tema Biblia lo va a dar Néstor Casá. Yo voy a dar la introducción a ese tema. Pero está dentro de lo que se llama bibliología, la autoridad suprema en materia de la fe. Empieza hablando de la autoridad. Vamos a hablar de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Allí dice, la autoridad es el derecho o el poder de exigir obediencia. Hoy en el mundo hay una crisis de autoridad. Nadie quiere que se le diga nada, nadie quiere que se le enseñe nada y todo el mundo quiere mandar. Nadie quiere ser enseñado, sino que quiere enseñar. Nadie quiere que le manden, sino que quiere mandar. Y en la mayoría de las personas sin Dios, cada uno es su propia autoridad. Yo soy el que decido, yo soy el que tomo las decisiones finales. Es la regla que se impone cada uno a sí mismo. Los valores propios de cada uno toma y hacen de ellos su autoridad máxima. Desde la perspectiva cristiana, desde nuestro enfoque del mundo, nosotros creemos que Dios tiene todo el derecho y el poder, tiene todo el derecho y tiene todo el poder de exigir obediencia total, por dos razones: por ser el creador, Señor de todas las cosas, y por ser el Redentor, el que nos compró. No solamente nos hizo, sino que después nos compró cuando nos perdimos. Y a raíz de eso decimos nosotros, Dios tiene todo derecho y autoridad para hacer de nosotros lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Amén. Creemos que es así, porque somos discípulos. Muy bien. Alguien puede decir por allí, sé lo que Dios piensa de esto, pero no siento ninguna obligación de hacerlo. Por supuesto que esto no es dentro de los discípulos. Entre nosotros ese pensamiento ni existe, y si existe lo sacamos a patada. A veces pensamos, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué lo voy a hacer? Bueno, fuera. Ese pensamiento no quiero que entre en mi corazón, no quiero que infecte mi mente ni la vida de nadie. Por eso ese pensamiento que es común, o en muchos que conocen la palabra, que se han alejado, gente asistente o gente mundana, sí, Dios dice, pero ¿quién es Dios para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Entre nosotros no debe aparecer. Pero, miren lo que dice acá, que interesante. Podrá desobedecer la voluntad de Dios, incluso deliberadamente, sabiendo de antemano lo que Dios quiere, pero siempre en contra de su propio entendimiento, porque luego va a tener mala conciencia. La mala conciencia en el hombre es un testimonio de la autoridad de Dios. Dios le habla, Él entiende. Significa que Dios todavía funciona, la autoridad funciona y sigue siendo reconocida, porque la autoridad reside en Dios. Aún en el mundo las personas que hacen cosas indebidas se sienten mal después de haberla hecho. Por supuesto que a medida que va metiéndose hay niveles de sensibilidad que se van perdiendo. Pero aún una persona, se contaba de Hitler, que cuando moría un amigo, o si por culpa de él moría algún soldado de sus íntimos, él estaba 2 o 3 días en un estado de depresión, sintiendo una tremenda culpa y malestar por el error que había cometido, porque había hecho algo indebido. La conciencia se puede cauterizar, pero en el común de la gente, no hablemos de gente marginal, el común de la gente, cuando siente esta conciencia, esta mala conciencia, es el testimonio de que la autoridad sigue estando en Dios, y dice la Biblia que la ha grabado en los corazones de los hombres. Ahora, cuando el cristiano capta este principio fundamental, asume la autoridad. El asunto de la autoridad, él está ante una situación práctica. Ahora yo tengo que decidir o descubrir qué es lo que Dios espera de mí, sencillamente para hacerlo, no para cuestionarlo, no para tratar de entenderlo todo, porque muchas cosas que Dios pide no tienen lógica, pero como la autoridad para mí funciona y Dios es la fuente de autoridad, tengo, por decirlo de una manera, una crisis. ¿Qué crisis? La de descubrir qué Dios espera de mí, no una crisis de un problema, se llama una crisis cuando hay algo que resolver. A lo que Dios espera de mí, descubrirlo y aceptarlo y hacer su voluntad, o ponernos bajo su autoridad. Ahora bien, si la autoridad viene de Dios, ¿será que Dios habrá dejado algo
para que el cristianismo, la cristiandad no se equivoque? ¿Ha provisto Dios alguna fuente desde la cual podamos llegar a su verdad, no equivocarnos y ponernos bajo su autoridad? ¿Dios habrá dejado algún elemento para no errar? A través de los siglos, la Iglesia ha recurrido a distintos elementos o distintas voces que para ellos eran fuentes de autoridad y que decidían sobre sus conductas. Vamos a mirar algunas. ¿Me entienden esto? Nosotros tenemos una fuente de autoridad. Ahora vamos a ver cuál es. Pero la Iglesia, a través de los siglos, ha ido tomando distintos elementos que para ellos eran la autoridad, y a raíz de eso, su vida y su doctrina y su conducta y relación con el mundo ha ido modificándose debido o acuerdo según la autoridad que ellos toman. Lo primero que yo digo son los credos. Cuando yo era chiquito, yo iba a un colegio católico, San Miguel, y yo me aprendí este credo que ahora descubrí que es el credo de los apóstoles. Lo decía de memoria todas las noches. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Y muchos lo sabemos de memoria. No tenía la menor idea qué era. Me lo enseñaron. Y ahora estudiando me di cuenta que era, mirá qué interesante, conocí el credo de los apóstoles de memoria. Yo les di allí, dice, ver apéndice, tiene un número, yo tendría que haber borrado ese número, hay una hojita que dice los credos. Se los di no para que lo leamos, sino para que ustedes en su casa lo lean, si no es muy largo. Y ahí va a estar el credo de los apóstoles. En realidad, ¿saben por qué se llama credo? Porque siempre empieza con la palabra creo. Credo viene de creo, de creer. Y siempre tienen, la mayoría, tres grandes sesiones. Creo, y hablan del Padre. Creo, hablan del Hijo. Creo, habla del Espíritu. Y algunos agregan creo y hablan de la Iglesia. La palabra creo, algunos hablan Padre, Hijo y Espíritu Santo, otros hablan Padre, Hijo, Espíritu e Iglesia. Y hablan de la salvación y una serie de cosas más. Pero se llaman credos porque tienen la palabra o empiezan con la palabra creo. ¿Qué eran los credos? Eran resúmenes de las verdades cristianas que fueron desarrollados en los primeros siglos para afirmar la esencia de la fe ante crisis teológicas, confusiones teológicas, falsos maestros. Claro, no estaba la Biblia todavía, o funcionaban, todavía no estaba hecha una, corría una carta por allá, corría otra carta por allá, y por ahí aparecía uno diciendo, esto es lo que enseña la palabra, esto es lo que enseña la palabra, esto es lo que dijo el Señor, estas son las enseñanzas de Cristo, y se empezaban a meter herejías. Y la Iglesia necesitaba formular un cuerpo de verdades que los defendiera de alguna confusión teológica, y así surgieron los credos. El credo apostólico, ustedes lo tienen allí, tienen lo que dice, es el más antiguo y el más conocido. Fíjense, es cortito, miren, si quieren lo leemos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, decimos amén. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que está en la hojita de credo. Nuestro Señor, ya me perdí yo, ¿dónde estoy? Que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén decimos a esto. La Santa Iglesia Universal es la comunidad que creemos en la Iglesia. Cuando yo lo aprendí en el Colegio San Miguel me decían creo en la Santa Iglesia Católica. Que no está mal, porque la palabra católica significa universal. Lo que pasa es que como esto fue formulado en una época donde no querían asociarse, ponían universal y lo decían católica porque estaba asociado a otro contexto. Y esto fue hecho, fíjense, arriba dice, más o menos 200 años después de Cristo. Acá dice,
La verdad que este credo debe ser guardado en la mente y corazón de todos los creyentes y repetirse frecuentemente. Está como para estudiarlo como una de las tiras, ¿no? La verdad que resume la doctrina. Es importante porque ellos aprendían esto de memoria y con esto comunicaban a la gente y trataban de quitar los errores. Era una especie de resumen de lo que creían y afirmaban la doctrina, rebatiendo algunas cosas que se metían, diciendo que Jesús no era Dios, que el Padre no había venido en carne, que no podía haber resurrección. Así que ellos meten esta serie de cosas, que no era posible el perdón de los pecados, y ellos hacen un resumen. Se llama Credo de los Apóstoles, pero no fue escrito por los apóstoles. No los escribieron los apóstoles. Toma el nombre de ellos porque representa un sumario de las enseñanzas apostólicas. Generalmente se cree que fue escrito en el siglo más o menos de la segunda centuria, en 200 años después de Cristo, y ha mantenido la forma a través de los siglos. Los credos. Volvemos a la anterior hoja. Dice, el credo apostólico es el más antiguo y el más conocido. Por tanto, merece mucha autoridad. Efectivamente, proporciona, fíjense, una serie útil de puntos de apoyo sobre los que se pueden asentar exposiciones de la fe cristiana. Vieron que hay enunciados muy concretos, podemos tomar la fe de allí, pero, a este pero quiero hacer énfasis, pero estamos en el final de la hojita. ¿Y se lío? ¿Se me perdieron? ¿Sí? ¿Se me perdieron? Gloria a Dios. Bueno, es este librito, el apunte que estábamos siguiendo. Yo dije, lean el otro para leer el credo, pero volvemos al anterior. ¿O no dije volvemos? Dije volvemos. Volvemos con el que estamos siguiendo el tema. Bueno, la autoridad suprema en materia de la fe. Estamos mirando este. Salimos del engrudo. Nos ponemos donde dice los credos. ¿Están ahí? Bueno. Lo que pasa es que leímos un credo. Leímos el credo apostólico para que ustedes tengan idea qué era. Dice, el credo apostólico es el más antiguo y el más conocido. ¿Están ahí? ¿Lo encontraron? Y por tanto, merece mucha autoridad. En la primera hojita. Adelante. No, la autoridad suprema en materia de la fe. El que dice credo, déjenlo a un lado para que no se confundan. Déjenlo. Sí, está el título. ¿Estamos otra vez ubicados? Bien. El credo apostólico es el más antiguo y el más conocido. Estamos otra vez en ese punto. Y por tanto merece mucha autoridad. La primera hojita, ahí está, bárbaro. La parte de abajo, acá, miren. Me quiero parar acá. Dice, efectivamente proporciona una serie útil de puntos de apoyo sobre los que se pueden asentar exposiciones de la fe cristiana, pero no sirve como fuente ni regla final de la verdadera fe cristiana, de la verdad cristiana. No puede ser el credo nuestra fuente máxima de autoridad. Es útil, aporta ciertos elementos de la doctrina, pero no puede ser la autoridad final. Estamos mirando la autoridad final en materia de la fe. Los credos. ¿Cuál es el problema que tienen los credos? Demos vuelta a la hoja. Acá yo le puse en primer lugar y en segundo lugar. En primer lugar, el problema de los credos es que es demasiado general. Tiene valor en cuanto a equilibrar ciertos puntos extremos de la doctrina, pero no proporciona una declaración suficientemente concreta de las doctrinas en cuestión. Dice, creo en el perdón de los pecados, pero no dice más nada. Creo en la resurrección de los muertos, creo en la Santa Iglesia Universal.
nos enumera, pero es muy vaga, no explica los puntos doctrinales, entonces sirve, aporta, pero no puede ser elemento final de autoridad. Y en segundo lugar, ¿por qué no puede ser? Porque no tiene autoridad en sí mismo. El credo no tiene autoridad en sí mismo porque se está basando en algo anterior, que eran las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Por eso el credo aporta, es un resumen interesante de las enseñanzas, pero no pueden ser los credos la autoridad máxima en cuanto a la materia de la fe. Ahí yo les pongo, hay 3 grandes credos: credo de los apóstoles, que ya dijimos recién, el credo niceno, que fue hecho en el primer concilio ecuménico, donde estaba toda la iglesia en Nicea. Allí habla en el año 325, y lo escribieron porque habían aparecido los arrianos. Arrio era el padre de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová siguen la doctrina de Arrio, que decía que el Espíritu Santo y Cristo no eran Dios. A Cristo lo ponía como el primero en la creación, el mayor de la creación, pero era creado. Era el primero en la creación, pero era creado, no era creador. Y el Espíritu Santo era una fuerza, una energía para vivir la vida cristiana. Entonces negaban la deidad de Cristo y la deidad del Espíritu Santo. Aparecieron los arrianos, entonces se hizo el concilio en Nicea, en el año 325, y surgió el credo niceno. Que ustedes, el credo niceno o el credo de Nicea, en la hojita donde dice que yo le puse credo, ahí tienen cómo era todo el credo. Yo se los escribí para que ustedes lo lean en casa, y dice un poco más de lo que era el credo niceo. Cuando se escribió el porqué, ¿lo ven en la otra hojita? Pero no nos metamos en la otra hojita, mírenlo para que ustedes tengan la referencia. Es un apéndice para que lo lean en casa, si no, no terminamos más. El tercer credo más conocido es el credo de San Atanasio. Se cree que fue posterior a los otros dos, y se calcula, no hay una fecha cierta, que fue más o menos 700 años después de Cristo. Este credo nunca fue aceptado oficialmente por un concilio, como los otros dos. Pero nunca se aprobó en un concilio, nunca se juntó la iglesia para aprobarlo, pero fue ampliamente aceptado en forma individual y a través de los distintos grupos cristianos. Ha sido grandemente aceptado. ¿Estamos hasta acá? Los 3 grandes credos se llamaban credos porque empieza con la palabra creo, y eran resúmenes de las enseñanzas, era una síntesis para afirmar la fe de los santos y rebatir las herejías que aparecían en su época. Entonces, los credos era el primer punto. El segundo dice lo que se llaman las confesiones históricas. ¿Qué eran las confesiones históricas? Eran declaraciones de la fe un poco más extensas que los credos, y aparecieron en la época de la Reforma. Las dos famosas confesiones históricas, dice allí, una que se llama los 39 artículos, que yo también se las puse. Solamente le puse los títulos de los 39 artículos porque tiene 50 hojas. Si yo le voy a tener que hecho una copia de 50 hojas. Esos 39 artículos están explicados. Se meten en internet y ponen los 39 artículos, les aparece la explicación de cada punto. ¿Qué son los artículos? Resúmenes de temas. ¿Qué creen de Jesucristo? ¿Qué creen de la salvación? ¿Qué creen de la iglesia? ¿Qué creen del perdón? Hicieron 39 puntos, 39 artículos, y allí surgió lo que se llama los 39 artículos. No se mataron mucho con el nombre, así pasó a través de la historia. Los 39 artículos, y es la fuente de la fe anglicana. De allí la iglesia anglicana toma prácticamente sus principios. Y después está lo que se llama la Confesión de Westminster. Westminster era una ciudad, esto fue en el 1600, un poco más, y así surge prácticamente la enseñanza de Calvino, es lo que toma la iglesia calvinista. La Reforma, queriendo desprenderse de la iglesia y rebatiendo algunas herejías, hace sus confesiones de fe, las proclamas históricas, las proclamas de fe, que son enunciados bíblicos o enunciados de doctrina. A eso se le llaman las confesiones históricas.
dice en el otro párrafo, son mucho más completas que los credos, porque son más extensas que los credos. Pero tampoco sirven como autoridad suprema. Primero, porque son declaraciones parciales que reflejan puntos de vista de una rama de la Iglesia Universal. Y en consecuencia, hay cosas que otros grupos no pueden apoyar. Lo creen ciertos grupos, lo creyeron ciertos hermanos, pero no es fuente universal o no es fuente suprema de fe, no es para todos los discípulos en todos los lugares. Podemos no coincidir, ustedes lo tienen allí, con algunos puntos. Por eso no es una fuente de máxima autoridad. Y segundo, porque son declaraciones secundarias. No tocan lo esencial de la doctrina, sino que tocan distintos puntos. Tercero, otra fuente a la cual recurrió la Iglesia. La Iglesia en un momento recurrió a los credos, en otro momento recurrió a las confesiones históricas. Otros recurren como fuente de autoridad máxima a lo que se llama el pensamiento de la Iglesia. Van a ver que estas cosas que decimos ahora ya son más contemporáneas, se nos han metido más a nosotros. El pensamiento de la Iglesia. ¿Qué plantea esto? Esto plantea que la presencia de Dios, ¿a dónde está? En la Iglesia. Entonces, si la presencia de Dios está en la Iglesia, si Dios le habla a los hermanos, ¿cuál es lo que hay que creer? Lo que cree la mayoría de los hermanos. Lo que opina el cuerpo, dice acá, implica que su voluntad se puede descubrir consultando la tendencia principal de la opinión cristiana, el pensamiento de la Iglesia, la opinión de los hermanos. Fíjense en que tiene algo de verdad y no tanta verdad. Aunque no debemos despreciar las creencias y convicciones de nuestros hermanos, hay grandes dificultades en adoptar esto como norma fundamental de autoridad. ¿Por qué? Porque surgen preguntas. Bueno, ¿a quién escuchamos? ¿Escuchamos a todos? ¿O escuchamos a los teólogos? No, escuchamos a los que tienen función de autoridad, a lo que le llaman los cleros. No, o escuchamos a un grupo de hermanos o una comisión eclesiástica. ¿Escuchamos la opinión de un hermano común? ¿O escuchamos la opinión del diácono o la del pastor? ¿A cuál de todos escuchamos? ¿Cuál es la fuente? Este movimiento, la gente que cree en esto, dice que hay que escuchar la tendencia general de la Iglesia como fuente de revelación. Si Dios nos va a hablar y está en la Iglesia, bueno, tiremos un tema y digamos qué opinan los hermanos, y la mayoría debe ser la voluntad de Dios. ¿Entienden? Ahora, hay un problema. ¿Qué hacemos con el hecho de que a lo largo de los siglos la opinión de la Iglesia ha ido variando? Dios habló en una época, la gente creyó una cosa y ahora cree otra. ¿Dios cambió? O por ejemplo, si uno u otro no piensan lo mismo, ¿a quién creemos? Si él es hermano y tiene el Espíritu Santo y él es hermano y tiene el Espíritu Santo, ¿a quién creemos? Si hay un problema entre ellos dos y hay una división, sonamos, ¿a quién seguimos? Si se dividen es porque opinan diferente. Entonces el tema del pensamiento de la Iglesia, no puede ser tomado como punto fundamental o principal de autoridad máxima sobre nosotros. Si es importante escuchar a los hermanos, si es importante escuchar a los hermanos maduros, pero no es la fuente final de autoridad. ¿Me van siguiendo? Fíjense en cómo eso tiene parte de veracidad, pero también tiene un grave peligro. Otro punto que algunos toman como punto máximo de autoridad es la experiencia cristiana. Acá ya toman otro punto, no toman el consenso de la mayoría, sino toman la experiencia personal que cada hermano puede tener con Cristo. Y según su experiencia, tratan de enseñar la doctrina y ponerlo como autoridad. Por ejemplo, esto tiene dos grandes dificultades. En nuestra experiencia de Dios, a veces tenemos que distinguir entre la verdad objetiva o la verdad subjetiva, la que pasa por mi propia experiencia. Por ejemplo, si fuera así, Pedro podía haber enseñado la teología de caminar sobre las aguas, porque él caminó sobre las aguas. Y él no le enseñó, fue una experiencia, y él puede haber dicho esto importante, pero él no puede haber enseñado
todos tienen que caminar sobre las aguas porque mi experiencia fue esta y todos la tienen que recibir y tomar, porque está basada en la experiencia. ¿Qué habrá sido eso? ¿Una experiencia solamente personal o habrá sido la voluntad revelada de Dios para todos los hombres en todo lugar? Entonces, la experiencia tiene un grave problema o tiene una seria dificultad porque se puede mezclar entre la verdad objetiva y mis propias opiniones subjetivas. Acá tocamos un tema y muchos tenemos distintas opiniones, pero como nos sujetamos al mandamiento, ahí pensamos todos igual. Pero dígame si no es problema el tema de los famosos criterios. Yo no lo veo así, y este no es mi criterio. Es tu criterio, es mi criterio. No voy a sacar temas controversiales de acá porque no me interesa, pero podría enumerar un montón de temas que no están en la Biblia explícitamente enseñados y a nosotros nos traen conflictos de criterio. Vos sos más liberal, vos sos más radical, y yo te juzgo porque vos no pensás como yo, vos me juzgás porque vos pensás que yo soy un extremista, y yo pienso que sos liberal, porque vos permitís ciertas cosas y yo no las permito. La Biblia no lo dice claramente, pero yo tomo postura. ¿Me van siguiendo? En base a mi experiencia personal. Bueno, pero cuando yo lo hice a mí me fue bien, y a vos te va mal porque no lo hiciste, pero no es un mandamiento bíblico. Resulta que otro lo hace y le va mal, y ahí se me conflictúa el tema de la experiencia. Porque en algunos la misma experiencia funciona de una manera y en otros la misma experiencia funciona de otra manera. Tenemos un problema, limita la verdad cristiana porque tenemos mentes caídas, tenemos un espíritu contaminado y tenemos viejo hombre que muchas veces se mete en nuestras vidas y hace que no podamos tomar la experiencia como punto principal de referencia de autoridad. Porque, por ejemplo, no podríamos hablar nunca de la Trinidad. Para la Trinidad no es una experiencia que yo vivo. No lo puedo explicar como experiencia. La Trinidad está revelada en la palabra, pero yo no puedo explicar cómo es la Trinidad en base a mi experiencia, porque no pasa por una experiencia la Trinidad. Aunque yo tenga una experiencia con Dios, no es una experiencia la Trinidad, sino que es una verdad revelada. ¿Me van siguiendo? Hay otro punto de vista que le da la máxima autoridad a lo que se llama la razón cristiana. Este punto de vista afirma que la verdad cristiana consiste en lo que podemos demostrar de Dios acerca del razonamiento lógico. Esto es lo que hablábamos hoy de la teología de la liberación, que ponen la razón por sobre la fe. Tiene sus seguidores desde el siglo III, desde que surgió esta práctica de teología. Ahora, es verdad cierta parte porque no podemos eliminar la razón. No podemos decir no pensemos, no analicemos, no usemos el sentido común. Por supuesto que hay que usarlo, pero el razonamiento no puede ser la fuente máxima de autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la percepción de la verdad por la humanidad caída siempre va a ser distorsionada. No, justamente nuestra moralidad caída, nuestra espiritualidad arruinada por nuestro pecado, no va a hacer que captemos con plena claridad y con total conciencia la verdad revelada de Dios. Está severamente limitada porque la mente de la criatura nunca puede abarcar la mente del Creador. Entonces esto no puede ser la fuente máxima de la autoridad. Otro punto que me parece que es un poco el más complicado, que dice la voz interior. Algunos dicen, Dios habla directamente en las profundidades de la conciencia. Dios me habló, el famoso Dios me dijo. El Dios me dijo es real y todos lo hemos experimentado. Pero el Dios me dijo, el problema es cuando muchos lo usan como fuente de autoridad. Bueno, para mí Dios me lo dijo. Sí, pero mira lo que dice la Escritura. Sí, pero a mí Dios me lo dijo. Sí, bueno, pero mira, la palabra enseña, mira, a mí Dios me habló. Yo y a Dios. Dios me lo dijo. Y si Dios te lo dijo, yo me cuesta mucho poder decirte otra cosa. Entonces, sigamos lo que dice acá. Algunos afirman que Dios habla directamente en las profundidades de la conciencia y que esta voz interior es la fuente máxima de autoridad. Este punto de vista es común en la actualidad y frecuentemente se interpreta como la influencia del Espíritu Santo. ¿Estamos hasta acá?
el famoso movimiento de la unción es maravilloso y todos queremos la unción y creemos en la unción, pero a veces viene una corriente de que si lo dice el profeta bajo la unción del Espíritu Santo, no importa lo que diga la Biblia porque Dios le habló y eso pasa por sobre la autoridad de la palabra. Y hoy hay muchos hombres o muchos grupos que ponen este punto como principal autoridad. Entonces, si viene el profeta y dijo, pero mira lo que dice la palabra, esto no lo dice, no, pero el profeta lo dijo, era un profeta de Dios, Dios le habló, el Espíritu Santo se lo reveló y lo usan como fuente máxima de autoridad. Esto es un peligro. Es una bendición porque nosotros queremos esa guía, queremos esa unción, pero si ponemos el sentir interior como la máxima autoridad, tenemos serios riesgos de desviarnos y caer en herejías. De paso, el 90% de las sectas comenzaron porque algún cristiano dejó el libro y en algún momento de su vida tuvo una revelación, tuvo una experiencia sobrenatural, vio un ángel, vio una persona, tuvo un sueño, recibió una palabra y eso lo puso como máxima autoridad, dejó la palabra y allí se metió en una teología de error, se metió en una secta. Si no, miran algunas sectas y van a ver, fulano de tal, que estaba en tal iglesia, dependía de tal grupo, un día recibió, un día Dios le habló, un día tuvo tal visión, y ustedes ven cómo después apareció la secta, porque puso eso como la máxima autoridad. Es real que esto uno recibe, todos recibimos esta voz de Dios, pero dice acá, desde luego, incluye un elemento de verdad. El Espíritu Santo cumple un papel fundamental en poder entender la autoridad de Dios, pero obra esencialmente apoyado en las Escrituras. El Espíritu Santo nunca va a revelar algo que está en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso la voz interior no puede ser la fuente máxima de autoridad, no se contradice. Ahora miren este párrafo que sigue porque es importante. Cualquier afirmación específica sobre esta voz interior, naturalmente, si no está apoyada en la palabra de Dios, ¿cómo la tenemos que recibir? ¿Qué es escepticismo? Con cierta desconfianza. Mira, lo que vos recibiste, que vos decís que te dijo el Señor, que el Espíritu Santo te habló, esto no está en la palabra. Si no está apoyada en la palabra, yo debo tomar cierta actitud de escepticismo. No debo abrir mi corazón y mi mente para recibir todo lo que una persona supuestamente ungida dice. Si no está apoyada en la palabra, debemos tomar un paso al costado y decir, bueno, no lo voy a dejar, pero lo voy a tomar con pinzas. Lo voy a tener allí. Tal vez Dios, algún momento me lo aclare, pero yo no lo tomo como si fuera palabra final y definitiva. La sinceridad de muchos de los que hacen este tipo de afirmaciones no debe ocultar el inmenso peligro del engaño de sí mismo en este sentido. Las personas que hablan y dicen Dios me habló y es verdad, no negamos que no sean sinceras. Creemos en su sinceridad, pero también pueden estar sinceramente equivocadas. Por eso la fuente máxima de autoridad no puede ser esa voz interior o ese sentir interior. Hoy muchos de los movimientos que se llaman proféticos o apostólicos, aparecen los apóstoles, decreto tal cosa, decreto tal cosa, declaro tal cosa, profetizo tal cosa, y dicen muchas cosas que no dice la Biblia, pero ellos ponen ciertos grupos a ese sentir interior del ungido por sobre la palabra de Dios. Tengamos cuidado, porque queremos la unción, queremos la guía del Espíritu Santo, estamos abiertos a todo esto, pero no como la máxima autoridad, sino usada en su cauce normal. Los informes de muchos consejeros cristianos a través de la historia dan amplia evidencia de los repetidos naufragios espirituales por esta situación de la voz interior. De hecho, la mayoría de las sectas han surgido así. De paso te pregunto, ¿cuántas veces recibiste una palabra que creías que era del Señor y después no fue del Señor? ¿Cuántas veces oraste por un enfermo y dijiste, se va a sanar, Dios me lo dijo, yo sentí que se va a sanar y no se sanó? Y otras veces no sentiste un pepino y se sanó.
¿No te has pasado? Creíste algo y dijiste, esto es de Dios, se me abrieron las puertas, es de Dios, y no fue de Dios. Y no porque no fuiste bien intencionado, no porque te moviste en rebelión, porque se confundió la voz interior con la voz del Espíritu Santo. A veces se nos mezclan las emociones. Oro por alguien muy querido que está enfermo y mi emoción y mi gran deseo de que se sane me da la impresión de que es un sentir de Dios. Y no era un sentir de Dios. Hemos tenido casos que creíamos que Dios iba a sanar a tal persona y hemos orado y ayunado y muchos decíamos, tuve una visión, tuve una palabra, Dios me dijo, y la persona no se sanó y se fue con el Señor. Cuando el hermano de Hugo falleció a los 33 años de cáncer, cuando él enfermó de cáncer, cientos y cientos y cientos estaban orando. Y Hugo me decía, la cantidad de gente que me hablaba por teléfono diciéndome, tuve una visión, Dios me habló, tuve una palabra, hice 10 días de ayuno y Dios me habló, tu hermano se sana, tu hermano se sana. Mi hermano no se sanó. Y no es que ellos fueron malintencionados, se mezcló el buen deseo y el sentir genuino de que Dios lo sane, pensando que era una voz de Dios. Entonces, ese sentir interior, o ese otro punto de la experiencia cristiana, hay que recibirlo, pero tiene que ser juzgado, porque es muy subjetivo. Nuestras emociones son... A veces alguien no me cae muy bien y cuando oro, la verdad que siento que Dios lo va a enviar de misionero al África. Señor, sea enviado. No, tiene que quedarse para que yo resuelva el problema con él. No tiene que ser enviado. Así que, cuidado con este punto, la voz interior. Vamos al último. ¿Ustedes entienden los peligros de cada uno de los que vimos? Los pros y los contra. ¿Cuál es la fuente suprema entonces? Ninguna de las anteriores es adecuada para señalarnos la voluntad de Dios y ser la fuente autoritativa de la verdad cristiana. Pero cada una hace sus aportes, cada una pone algo bueno. Por ejemplo, los credos, las confesiones y el pensamiento de la mayoría en la Iglesia recalcan nuestro lugar en la antigua y universal Iglesia de Jesucristo. Nos asociamos a ellos, porque lo que ellos creían y declaraban, decimos amén y apoyamos. Nos unimos a la historia de nuestro pueblo a través de los credos, las confesiones y el pensamiento de la Iglesia. Sería muy aconsejable que ponderemos sus testimonios cuidadosamente, o sea, que se puedan leer estas cosas, que mira, léelo, estudialo, no hay problema, tiene su parte positiva, aporta. La experiencia cristiana, que era otro punto, nos recuerda que la doctrina no es solamente intelectual, es importante la experiencia, pero no es fuente definitiva. Mientras que la razón cristiana, la parte intelectual, nos hace acordar de que no es todo emocional, de que tenemos que iluminar nuestra mente con la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que estar iluminada por la fe. Sin embargo, la única fuente primordial de autoridad, ¿quién es? Dios mismo, la Trinidad, como se nos da a conocer a través de lo que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Esto combina tres verdades. Primero, que Dios ha tomado la iniciativa, aprendemos de Él y nos sometemos a su autoridad. Dios, Él tomó la decisión de darse a conocer a sí mismo, de dar el primer paso, nos mostró su voluntad. A este proceso, hoy lo dijimos, se llama revelación. Segunda verdad, Dios mismo ha venido a nosotros en Jesucristo, el Dios hombre, como palabra y sabiduría eterna de Dios. Jesucristo es el mediador de todo nuestro conocimiento de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos al Padre? Porque el unigénito Hijo le dio a conocer. Entonces decimos, Dios es el que nos vino a mostrar cómo era Dios. Jesús, cómo era Dios. Y lo tercero, nuestro conocimiento de Dios viene por medio de las Sagradas Escrituras. Porque Él determinó que se escribiera. Y a través de ella nos habla hoy, como habló su pueblo, cuando se pronunciaron originalmente sus palabras. A medida que nos sometemos a su autoridad, nos ponemos bajo la autoridad de Dios
comenzamos a conocer las Escrituras y comenzamos a conocer a Jesús. Hay un título que es un resumen, dice la autoridad. ¿Cuál era la fuente de autoridad? Dijimos, los credos son cosas importantes, pero son muy sintéticas, muy cortas, muy vagas. Las confesiones históricas aparecieron en la Reforma para rebatir herejías. Son un poco más largas y más extensas que los credos, pero muy superficiales en algunos temas, y apoyan el pensamiento de una rama de la Iglesia sin que necesariamente otra rama de la Iglesia lo apoye o lo reciba. La Iglesia, cuando se refiere a que la opinión de la mayoría es la voluntad de Dios. La experiencia, lo que me pasó a mí, es la verdad absoluta. Fíjense que esto lo usamos mucho, ¿eh? Sí, pero cuando yo hice esto, Dios me bendijo. Entonces no te bendice porque no hiciste como yo. De pronto otro no hizo nada que ver como lo hizo yo, y también Dios lo bendijo. Esto hay muchos ejemplos para poder dar, ¿no es cierto? Entonces la experiencia no es la fuente final de autoridad. La razón, si lo entiendo es de Dios, si no lo entiendo hay que desecharlo. Es importante que usemos la razón tiene que estar iluminada por la verdad, pero no puede ser fuente final de autoridad. La voz interior, lo acabamos de hablar, y decimos que la fuente suprema es Dios, revelado en Jesucristo, y dejado escrito para que no nos olvidemos y no lo cambiemos a través de la palabra del Señor. La conclusión, la Corte Suprema de Apelaciones, le dijimos. La razón, la Iglesia y la Biblia. R y B, razón, Iglesia y Biblia. La posición liberal que dijimos al principio es R/B. ¿Qué significa? La razón por sobre la Biblia. La posición católica romana pone la I primero, pone el magisterio de la Iglesia más la Biblia. Lo pone en el mismo nivel de autoridad, lo que dice la palabra y lo que dice el Papa o el magisterio de la Iglesia. Tiene la misma autoridad. Es I más B. La posición tradicional evangélica es B, es todo Biblia. ¿Cuál es la correcta? La Biblia, la Iglesia y la razón. Primero la palabra revelada, apoyada en el consenso de los mayores de la Iglesia y el testimonio del pueblo, y la mente iluminada para poder obedecer. Bien, este tema de la autoridad suprema, la verdad que es un tema muy interesante para meterse en cada uno de los puntos, pero es una pequeña síntesis de cómo la Iglesia va tomando elementos para ponerlo por sobre la autoridad y decir, ¿cómo aprendo a ver lo que Dios quiere de mí tomando esto? Bueno, hemos visto cada uno de los puntos, sus pros y sus contras, y nosotros creemos que la autoridad suprema es la palabra del Señor, que pasa por la Iglesia y que se recibe también a través de la razón iluminada por la fe. De todo lo que van a ver los distintos viernes, esta ha sido la parte más teórica. Los otros temas son un poco más prácticos o bastante más prácticos, pero son temas que generalmente no enseñamos, son cosas que generalmente no hablamos. De hecho, algunos se me han dormido, otros les he visto todo el aparato de los botezos que han pegado, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a recibir este tipo de enseñanza que apela a la fe. Alguien dijo, la teología se apoya en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Hay que aprender, hay que descubrir. Conociendo la historia de nuestro pueblo nos evitamos de futuros errores. Yo les di una hoja que habla de los credos, los 39 artículos, la confesión de Westminster. Léanlo, los credos son muy interesantes. Yo se los di allí como un apéndice. Pensé que me estaba hablando a mí. Es importante para poder aprender. Justo hoy una hermana que está en el grupo familiar tuvo una situación en el trabajo y el jefe la quiso así y le dijo, ¿a qué vos no sabés nada del credo Nicemo? Y ella dijo, el alfajor de maicena, ¿qué me estás diciendo? Y justo me dice, el credo Nicemo. Y yo dije, mira, justamente mañana vamos a hablar de eso. Él se lo dijo como para decirle, vos te hacés la cristiana y no sabés mucho, no conocés la historia o algo así. No sé cuánto sabrá él de ese tema, pero a veces nos corren con cosas así y es importante que nosotros vayamos aprendiendo y madurando, también conociendo nuestra historia.
y el movimiento de la iglesia. ¿Eh? Sí. Está bien, esa es la experiencia, pero también tenemos que tener fundamento teológico para decir, esto lo hacemos por esto, por esto y por esto. Una cosa, hermanos, ¿alguna pregunta a esto que tiene que ver con el curso, a lo que vamos a estudiar, a lo que vamos a charlar? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hablamos, de lo que dijimos? Ustedes ven que vamos a 1000 porque esto es muy conciso, pero estos temas hay que tocarlos en distintos viernes e ir más a fondo. Pero por lo menos es una pincelada sobre algunos temas importantes. Sí. ¿Alguien que se ha quedado despierto tiene algo que decir? Yo me quedé despierto porque no tuve que hablar, a lo mejor del otro lado también me dormía. Generalmente suele dar en 3, 4 años, porque son muchos temas muy profundos. No sé, vamos a ver. Vamos a empezar. Esto es un primer intento. Si los hermanos responden, nosotros todos los años queremos darle curso de formación y es un esfuerzo también para nosotros porque preparamos, nos esforzamos, pero si a veces la gente no responde, ¿para qué nos vamos a esforzar si la gente no responde? Entonces, en la medida que ustedes respondan, tenemos muchas otras cosas para poder darles, que tienen que ver también con este aspecto y con otros aspectos. A veces hacemos curso y dicen, otra reunión más. Entonces a veces pensamos, bueno, dijimos, probemos con esto. 8 viernes. Si hay después, nuestra idea es hacer todos los años 1, 2 o 3 cursos para apuntalar el trabajo del discipulado, apuntalar el trabajo de los líderes, ayudar a los líderes en la formación de los obreros, porque podemos dar otro enfoque que se da en los grupos y completar la formación. Nuestro objetivo es que ustedes sean equipados y preparados para toda buena obra y que esto aporte a que el reino se extienda y crezca en calidad, en unidad y en cantidad. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Podemos terminar antes de las 10, son 10 menos 10, así que podemos orar y terminar. Acuérdense, el viernes que viene no hay, porque hay un casamiento. El otro viernes retomamos con un segundo tema. Hay temas que lo vamos a tener que dar en 2 viernes, vamos a ver el tema de Dios, vamos a ver el tema de la Biblia, vamos a ver el tema del Espíritu Santo y vamos a ver el tema del pecado. Y si hay tiempo y ganas de ustedes, podemos meternos en un último tema que es demoniología, demonios y liberación de demonios. Pero vamos a ver según, pues si llegamos al 8 con 1, no vamos a venir. Hoy somos varios. Si los viernes van raleando la gente y el último viernes quedamos con 1 con 2, no lo damos. Pero si les parece, ustedes nos dan el ok, podemos seguir 2 viernes más. Sí, seguramente. Muy bien. ¿Oramos para irnos? Sí. Dale. No hace falta. No vendría mal, Pueden entrar endemoniados el último día y liberamos acá y hacemos la prueba. O cuando hablemos de los dones nos largamos todo. Si hay un enfermo, a profetizar, a orar por los enfermos. Hay temas que son más prácticos. Si alguno tiene algún conocido por allí, lo trae, mira, justo vamos a hablar y hacemos la práctica, lo metemos ahí. A ver, dale, ¿y quién es el...? Acá es medio raro decir yo puedo ser partícipe, porque es difícil que nos echen fuera demonios nosotros, pero... de paso, digo, en la pedagogía se suele tomar evaluaciones periódicas. Nosotros no lo hacemos en los grupos. Si lo hacemos, me toman prueba, ¿qué? No, es una manera de evaluar cuánto se aprendió, cómo se aprendió. Por algo en el colegio lo hacen. No es que este me quiere controlar. De paso digo, cada tanto sería bueno decir a tu discípulo, bueno, mira, lo que venimos hablando esto, vamos a hacer una pequeña evaluación. Y yo preguntarle y que él responda. O en el grupo, querido, hacemos grupos de 3 o 4 y vamos a hacer una pequeña prueba de lo que venimos hablando y hacer preguntas y contestes, una especie de taller evaluativo. Porque por ahí seguimos y quedaron allá, no aprendieron la tabla del 2 y estamos por la del 8. Entonces, a veces la evaluación es importante. Muy bien. ¿Se llevan todos, tienen los 3 apuntes? ¿A alguien le falta? Hay por allí para repartir si alguno no tiene los 3. Son 3 pedacitos. Muy bien.
El otro viernes no sabemos porque como se nos alteró el orden, el viernes que viene va a venir Claudio Padura a hablarnos de Dios y el otro Néstor Casá sobre Biblia. No sé cómo será ahora, quién vendrá primero. Yo después voy a tocar el tema del Espíritu Santo junto con Víctor, si Víctor está, vamos a estar juntos. Y después Alfredo y Claudio Lancioni van a ver si tocan salvación y amartología, esta palabra ahora que tiene que ver con el pecado. Y depende del tiempo que nos quede, vamos a ver si damos demonios o no damos angiología, liberación de demonios, principalmente, que es un tema que nos falta hablar mucho porque no enseñamos. Y si estamos conquistando lugares, va a empezar a aparecer gente con este problema y tenemos que estar mínimamente equipados para saber cómo hacerlo. Muy bien. Hermanos queridos, gracias, el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo juntos. Ilumina nuestra razón también, nuestra mente, para comprender estas cosas a las cuales nos estamos abriendo, Señor. Que cada viernes pueda quedar una enseñanza clara, un concepto claro. Queremos voz de Dios y no voz de hombres para comprender y aprender. Y equiparnos para ser mejores obreros. Obreros más calificados, Señor. Gracias por lo que has traído. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tengan un lindo sábado. Nos vemos el domingo o con los jóvenes mañana sábado. Señor les bendiga.